doctor, y buenos días, compañeros. Somos el grupo 1, el cual está constituido por Kelly Muñoz, Rodrigo Vizcarra, Ana Perlacio, Dustin Cárdenas, Paula Huancahuire y mi persona, Hanna León. En esta oportunidad les hablaré sobre algunos trastornos psicopatológicos de la sensación. Dentro de los relacionados, veremos algunos que son por lesiones orgánicas, ya sean en órganos sensoriales, nervios aferentes o la zona de proyección primaria. Inicialmente les hablaremos sobre la amaurosis. La amaurosis. Esta es la ceguera o pérdida grave y de manera progresiva de la visión en un ojo causada por la ausencia de circulación en la retina. Su sintomatología suele estar relacionada con la sensibilidad anormal a la luz o también conocida como fotofobia, hipermetropía o dificultad para ver de cerca y nistagmo, lo cual vendría a ser esos movimientos involuntarios del ojo. A continuación hablaremos de la anacusia. A diferencia de la amaurosis, la anacusia es la pérdida total o parcial de la audición de ambos oídos. Esta patología suele ser causada por factores adquiridos, como aquellos desarrollados por problemas durante el embarazo o parto, por ruidos excesivos, enfermedades infecciosas, traumatismo, cráneoencefálicos, al igual que los adquiridos también suelen desarrollarse por factores genéticos, ya sean de tipo hereditario o por algún tipo de malformación auditiva. Hay una gran variedad de tratamientos para los diferentes tipos de caso y entre los más conocidos tenemos a los audífonos, los implantes osteointegrados y cocleares y el empleo de esteroides, el cual es el más empleado para casos de sordera súbita. A continuación hablaremos de la anosmia. La anosmia es la pérdida del olfato, por lo tanto, uno de sus síntomas va a venir derivado de ciertas patologías. Por ejemplo, lo más común es cuando tenemos anosmia es que hayamos tenido algún resfriado o una gripe y entonces por la congestión nasal que tengamos o la alergia no seamos capaces de oler y a veces incluso de tener gusto a la hora de comer debido a la inflamación o la obstrucción de las fosas nasales. Pero también vamos a ver que tenemos otras afectaciones, que serían a nivel neurológico, por ejemplo, lesiones en el lóbulo temporal, que es donde poseemos la información olfativa. Pues si allí tenemos alguna lesión, tampoco vamos a ser capaces de oler porque no vamos a reconocer lo que olemos. Nuestro cerebro no lo va a procesar, entonces por mucho que a nivel de la nariz todo esté correcto y podamos olerlo, el cerebro no lo procesa y por lo tanto no vamos a tener ese olor. También nos vamos a encontrar que esta anosmia o pérdida del olfato puede ser permanente en el caso que hayamos comentado, como lo dijimos, la lesión neurológica o temporal. Apenas haya ido la afección del resfriado, por culpa de esta afección neurológica se podría quedar de manera permanente. Algunos de los síntomas en la anosmia y de sus variaciones depende del nivel de pérdida. Por ejemplo, tenemos a la hiposmia, que es la disminución del olfato. La disosmia en esta no acabamos de oler bien. En ese es un sentido de la distorsión que no sabemos diferenciar muy bien los olores. La cacosmia, que vamos a tener un mal olor persistente por diferentes causas, y la hiperosmia, una sensación de oler demasiado. Los olores nos van a afectar muchísimo. En lo que viene a ser la parte neurológica, podríamos tenerla por parte del nervio olfatorio al nivel del lóbulo temporal, que tuviéramos allí alguna afectación o también el bulbo olfatorio. Si fuese una patología más a nivel de resfriado o de algún medicamento o alergia, pues vamos a encontrar más la parte seria de la nariz, que son las células olfativas, y todo lo que viene a conformar el sistema respiratorio. A continuación hablaremos de la ageusia. La ageusia se le conoce como la pérdida del sentido del gusto y es un trastorno bastante raro, ya que generalmente son mucho más habituales la disgeusia, que es un sentido del gusto distorsionado, o la hipogeusia, que es la pérdida parcial del sentido del gusto.
Es posible también confundir la ageusia con la pérdida del olfato o la anosmia debido a que hay una estrecha relación entre ambos. La ageusia afecta principalmente al disfrute de la comida. Las personas que la padecen tendrán que comer menos de lo necesario, puesto que le resulta difícil y tienen un déficit nutricional y una pérdida de peso. Asimismo, dado el papel crucial del sentido del gusto junto con el olfato en la detección de alimentos en mal estado, es posible que una persona con ageusia consuma alimentos en mal estado sin ser consciente de ello, pudiendo en consecuencia contraer enfermedades relacionadas. Es inusual que una persona haya nacido sin sentido del gusto, lo que se conoce como augesia congénita, y en todo caso es difícilmente detectable a temprana edad. Generalmente la condición se desarrolla como resultado de enfermedades, traumatismos, otros problemas neurológicos, endocrinos o bucales, como la inflamación o infección y daño de la lengua. El daño al tejido neural, concretamente el deterioro de los nervios de la lengua, puede causar augesia. Otros trastornos para la parálisis de Bell, disautonomia familiar, esclerosis múltiple y la meningoencefalopatía ameobe primaria pueden desencadenar en problemas nerviosos similares y por lo tanto augesia. Por otro lado, otro factor es la vitamina y la deficiencia de la vitamina B3 y zinc, que puede generar problemas endocrinos que desencadenen la pérdida o alteración del sentido del gusto. El síndrome de Cushing, hipotiroidismo, diabetes mellitus y el consumo de determinados medicamentos y fármacos antirreumáticos y antiproliferativos que pueden afectar de manera similar. La mayor parte de personas tienden a ser menos sensibles que el resto de los sabores salados o amargos, por otra parte. El consumo del tabaco y el alcohol insensibiliza las papilas gustativas, de modo que las personas que tengan estos hábitos tienen mayores posibilidades de padecer augesia. Otras patologías como el trastorno de ansiedad, el cáncer y la insuficiencia renal y hepática pueden involucrar a la augesia. Y en todo caso, el tratamiento depende de la causa de la condición y en un adulto fumador, para que padezca urgencia, pues podría resolver el problema dejando de fumar o disminuir el tabaco. Depende mucho de cuál haya sido la causa. A continuación hablaremos de la anestesia. Etimológicamente, anestesia viene del vocablo aistesis o aistesia, que significa sin sensación o sin sensibilidad. Se define como la privación total o parcial de la sensibilidad producida por causas patológicas o provocadas con finalidad médica. De acuerdo a esto, es que podemos decir que su función principal es evitar el dolor a través de una gran variedad de medios, pues además de la analgesia, causará otros efectos en la disminución de las sensaciones. A continuación hablaré de la agnosia. Se entiende como agnosia a la incapacidad para reconocer e identificar informaciones sensoriales que llegan a través de los sentidos, especialmente la vista. Esta incapacidad irá acompañada de falta de reconocimiento de objetos, personas, olores, una gran variedad de sonidos, al igual que tamaños. Cabe aclarar que no se manifiesta en sí como falla del sentido ni pérdida de la memoria. Sin embargo, se asocia con daños y enfermedades cerebrales como neurológicas, especialmente con los asociados a la frontera occitotemporal, parte de la corriente ventral. A continuación hablaremos de la sinestesia. Para finalizar, hablaremos acerca de la sinestesia, el cual es un fenómeno en el que las personas experimentan sensaciones mezcladas ante los diferentes sentidos. Esta no es una patología, sino que es una forma diferente de percibir al mundo. Afecta a una de cada 25 personas y surge durante la infancia. Esta se origina durante el desarrollo del cerebro y lleva a que la diferencia conexión entre las diferentes áreas cerebrales relacionadas con los sentidos sea diferente. Varios estudios realizados han demostrado que en algunas personas que padecen sinestesia se activan las áreas cerebrales relacionadas con el procesado visual de color y por lo tanto pueden escuchar las palabras, y también hay otras personas que ven colores en la música, huelen o saborean palabras, relacionan
los 10 de la semana con formas geométricas. Ahora, hablando del factor hereditario, esta sí demuestra agregación familiar, lo que significa que se presenta con mayor frecuencia en ciertas familias. Los diferentes estudios realizados sugieren que la aparición de la sinestasia participan genes y se han identificado 6 de los cuales están relacionados con la formación de los axones y la migración celular. Estas son características importantes en el caso de la sinestasia por su relación y la conectividad. Eso sería todo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo proyecto.